¡Terror! ¡Espanto! ¡Alerta! ¡Cuidado! Zootopia 2 presenta a la serpiente como víctima y protectora, mientras introduce burlas hacia los buenos. YouTube, Instagram, Facebook, Reddit, las redes bullen con avisos de padres y pastores acerca de esta nueva película de Disney, Zootrópolis. Pues bien, vamos a hablar de esta película, Zootrópolis. Y no solo como película infantil, que lo es, si los padres quisieran que sus hijos pensaran, claro está, lo cual no lo tengo yo tan claro. Vamos a hablar de Zootrópolis como un artefacto filosófico, como una forma de reflexionar. Esto es una historia fantástica porque cuando uno rasca un poquito, aparecen ahí ideas, tendencias filosóficas y mensajes que no son ni siquiera tan complicados de encontrar. A ver, no es, señores y señoras, que Zootrópolis tenga mensaje. El problema es que lo tiene. Y el problema, el más grave, es que la mayor parte de los espectadores no lo entienden. Y eso da mucho miedo. Empecemos por lo básico. Zootrópolis es una fábula política y eso emparenta directamente con una tradición muy concreta, que es la que entiende que el poder, la ley y la convivencia se explican con estructuras. Bien, aquí en Zootrópolis no estamos en San Agustín ni en algo maniqueo, no estamos en el bien contra el mal. Estamos mucho más cerca de Hobbes, por ejemplo, o de Baruch Spinoza. La ciudad de Zootrópolis es en apariencia el Leviatán funcionando, es decir, orden, normas, convivencia pacífica entre naturalezas distintas, pero Hobbes ya nos advirtió de algo esencial. ¿De qué? De que el orden no elimina el miedo. El orden lo que hace es administrar. Cuando el miedo se reactiva, el contrato social se resquebraja. Y esto es exactamente lo que ocurre en esta cinta, cuando aparece el discurso de los depredadores son peligrosos. Vamos, todo el mundo lo sabe, ¿no? Bueno, pues lo habían olvidado. En el momento en que se lo traen a la palestra, en que lo ponen de nuevo en primera línea, todo el mundo entra en pánico. Son depredadores, no deberíamos asombrarnos, pero lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque hemos preferido creer que todo está bien y que el bien ha ganado. Entonces aparece un relato y con esto basta para que la ciudad se fracture. Y aquí entra Spinoza. ¿Por qué? Pues porque no odiamos algo porque sea malo, sino que llamamos malo a aquello que odiamos. En Zootrópolis no se teme a los depredadores por lo que hacen, sino porque nosotros creemos que podrían hacer algo. El afecto siempre precede al juicio. El miedo fabrica la categoría moral y la política, obviamente, la política lo que hace es aprovecharse de las oportunidades, subirse a estos miedos y organizarlos. La conejita, Judy Hoops, ¿qué es? Bueno, pues en esta película, esta conejita que consigue ser policía, lo que hace es encarnar la buena conciencia, esta conciencia liberal. Cree en la igualdad, cree en el sistema, cree que el mérito individual basta, pero choca con el mundo, vamos, con la realidad, que suele ser muy perra. Y esto nos lo explica Pierre Bourdieu. Dice que los campos sociales no son neutros, que el capital simbólico importa tanto como el capital legal. Es decir, Judy puede tener la placa, puede ser policía, pero no tiene el reconocimiento, no tiene la credibilidad simbólica. A ver, al igual que tú puedes tener el derecho de pasear sola por Afganistán, la realidad no va a tardar en darte una bofetada. Para poner un ejemplo entre lo que tienes y lo que es. Cuando se apela a la biología de los depredadores, por ejemplo, Foucault diría que esto es poder disfrazado de ciencia, es decir, los depredadores son así. Y este tipo de afirmaciones suelen convertir una construcción social en un destino que no se puede modificar. La película nos muestra esto de forma palpable y lo castiga en la misma narración. Judy luego asume su responsabilidad no porque sea malvada, sino porque, a ver, incluso el buenismo y estas buenas intenciones pueden llegar a producir violencia y debemos
aprender a cargar con las consecuencias de nuestros actos. Esto es algo muy incómodo y que todo el mundo quiere obviar. Pero no, señores, ahí está. El zorro, Nick Wilde. Es un personaje existencialista. Está mucho más cerca de Jean-Paul Sartre que de cualquier otra figura, incluso demoníaca. No nace delincuente, sino que llega a serlo porque el mundo ya ha decidido qué es. Como decía la canción de Janet, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Si soy lo que dicen que soy, entonces actuaré en consecuencia. Y esto es una alienación, no es corrupción moral en el sentido clásico del término. Sartre nos diría que es la mirada del otro la que construye nuestra propia identidad. Y bueno, en la obra de Sin salida, el infierno son los otros, el infierno es la mirada del otro sobre nosotros mismos. Lo que hace Zootrópolis es traducir esto pues, en imágenes coloridas y en un lenguaje apropiado para niños. Nick Wilde es el malo, pero no es tan malo. ¿Por qué? Porque tiene un código moral, se rige por él. Y en ese código está la lealtad y está una diferencia clara entre lo que está bien y lo que está mal. Pero es un zorro. Y los zorros no son de fiar, ¿verdad? No como las ovejas. Las ovejas tan lindas ellas, tan suaves ellas, tan pacíficas ellas. En Zootrópolis no aparece la típica villana, no. A ver, la villana no tiene apariencia de villana, no va enfundada en un traje de cuero negro, no tiene una grandeza trágica, no tiene carisma oscuro. Por no tener, no tiene ningún tipo de carisma, es una puta oveja, señoras y señores, y ahí está el problema. Bellwether encarna lo que Hannah Arendt diría que es la banalidad del mal. Es decir, el mal que no se vive como mal, sino como un resentimiento, el victimismo, ¿sí? Ese horrible, yo también sufro, el me lo merezco por lo que he sufrido. Esta alcaldesa ovina actúa por una mezcla de agravio, de envidia, de deseo de reconocimiento. En realidad ella no quiere cambiar las cosas, lo que quiere es sacar rédito. Es una oveja. A mí las ovejas siempre me han caído mal, pero bueno, eso es otra historia. Esta oveja se presenta como débil, como una víctima, mientras organiza una operación de control, de manipulación química y de pánico moral. Convierte el dolor propio en una legitimación para dañar a los otros. Y no se parece en nada a Lucifer. ¿Qué va? Por favor. ¿Por qué? Porque ella no quiere liberar a nadie de la ignorancia. Ella no quiere darnos el libre albedrío para que distingamos entre el bien y el mal. Al contrario, es una miserable burócrata con complejo de inferioridad como aquel que en el juicio de Nuremberg se escudó diciendo que él no había matado a nadie, que él solamente había transportado a miles de personas desde el punto A hasta el punto B y que él no tenía nada que ver con lo que le hacían a esos miles de personas en el punto B. Hannah Arendt, nos dice que el mar no necesita monstruos, no, que le basta con tener funcionarios aplicados. Fíjense qué frase más brutal. Y este es el punto más peligroso. Cuando alguien cree que su resentimiento es sinónimo de justicia, cualquier cosa se vuelve posible. Es como decir que no existe el racismo inverso porque mis antepasados sufrieron mucho. Hay que tener mucho cuidado con los mediocres, señoras y señores, con los resentidos que creen que el mundo les debe algo y que deciden cobrárselo. En el otro lado tenemos, en el otro lado de los villanos de esta película de Zootrópolis, tenemos al lince, que es el niño bien de la familia dominante. Todos empezamos teniendo simpatía por él. ¿Por qué? Pues porque es el amigo, es el que apoya, es el amigo de la serpiente, es buena gente, sonríe, escucha, acompaña, es comprensivo. Es otro villano que no tiene cara de villano, es el maldito traidor. Es el que juega a ser aliado mientras calcula qué le conviene más. Este no traiciona, ni siquiera por poder, sino por un pataleo infantil. Quiere que papá lo mire. Y para eso usa la puñalada trapera. Es la cobardía absoluta. No es Lucifer, señoras y señores, por favor. Desde luego que está muy lejos de la grandeza épica del ángel más bello a la derecha de Dios. ¿Por qué? Pues porque Lucifer, Luzbel, da la cara, se coloca delante de los batallones de ángeles caídos.
enfrenta la lucha, pierde, sí, pero pierde con grandeza. No, este es el mediocre que sacrifica al otro para poder encajar. Yo no soy como ellos, pero si hago esto, quizás me dejen sentarme en la mesa de los mayores. Este personaje, bueno, yo le tengo una manía que no pude con él en el cine, ¿vale? Es, a ver, es este amigo que te da la mano y luego te empuja cuando nadie mira. Es el que da miedo. ¿Por qué? Pues porque en realidad puede ser el amigo que tienes al lado. Es aquel en el que más confías. Hannah Arendt, de nuevo, vuelvo a ella, porque recordé mucho a esta filósofa mientras veía esta película. Hannah Arendt nos dice que el verdadero mal no es espectacular, que no tiene cuernos ni cola, es administrativo, se ejerce sin odio, sin real sentimiento hacia la persona a la que estás haciendo tu víctima. Se ejerce desde el cumplimiento de las normas, desde la repetición de los clichés. Es el mal que se forma cuando el egoísmo y el dolor se reflejan en acciones que dañan a los otros porque sí. No son grandes hechos, no son cosas efectistas, es el robo de una patente, es esto el esfuerzo por encajar en una familia. Nadie en Zootrópolis se considera malvado. Ajá, pero muchos lo son, tal y como Arendt lo describió. Y llegamos así al blanqueamiento de Lucifer que tanto claman los pastores y la gente que insiste en que esta película es una película que le está haciendo daño a los niños. Esta lectura no es una lectura filosófica, es una lectura literalista y confunde el símbolo con el catecismo. ¿Sí? Es una lectura muy simple y muy perezosa. ¿Por qué? Pues porque en la tradición bíblica canónica la serpiente no es simplemente el malo, es el agente que introduce la ruptura del orden. Por si acaso no se han dado cuenta, en realidad el problema de la caída no fue el mal, sino la desobediencia. Es decir, el problema no es la tentación, el problema no lo tiene la serpiente, lo tiene caer en la tentación, es decir, hacerle caso a la serpiente. Y esto ya nos coloca en otro terreno, mucho más cercano al conflicto entre ley y conciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque en realidad esta lectura tan pobre y tan teológicamente perezosa es muy cómoda. La culpa no la tengo yo, que estoy haciendo cosas malas. La culpa la tiene el otro que me empujó a hacerlas. Zootrópolis no está glorificando al engañador, sino que nos ofrece la posibilidad de revisar los relatos que sostienen el poder. Aquí podemos conectar con Karl Popper con esta idea de una sociedad abierta. ¿Por qué? Pues porque la sociedad que no permite la crítica se convierte en un dogma. Y las sociedades que se rigen por dogmas son sociedades profundamente enfermas. El dogma, cuando se siente amenazado, reacciona con pánico moral. Justo lo que vemos hoy en día en redes. Adultos aterrados ante la posibilidad de que la película enseñe a los niños a pensar. ¿Dónde vamos a parar? Que piensen en lugar de obedecer. En realidad, Zootrópolis, señoras y señores, no nos enseña que la serpiente sea buena, no. Lo que hace Zootrópolis es enseñarnos que el bien y el mal no se reparten por especies, por etiquetas, ni por esencias. Nos enseña que el peligro real no es el otro, sino lo que nosotros podemos llegar a hacer frente a ese otro. Estamos ante una fábula maravillosa. Una traducción está la de la fábula que se remonta a Esopo, pero además esta película bebe pues de Hobbes, de Spinoza, de Arendt, de Foucault. Es una película incómoda, no les voy a mentir. Claro, la puedes ver desde la más absoluta ignorancia, quedándote solo con los monigotes que saltan y brincan, y también está bien. Pero si tú quieres ir un poquito más allá, verás que la abuela serpiente no es la buena de la historia,